Bienvenidos al curso Precálculo. En él abordaremos las habilidades y conceptos básicos para poder desarrollar con éxito los cursos de cálculo universitario. Abordaremos los temas de conjuntos desde los fundamentos, sus propiedades, relaciones. Pasaremos por funciones, función compuesta, funciones inversas, las funciones elementales de mayor uso en la física, en la química y en otras ciencias. Pasaremos por derivada, estudio de crecimientos y finalmente llegaremos a integración. La pregunta entonces es, ¿por qué el cálculo? ¿Por qué destinar tantas horas? ¿Por qué tanta energía? ¿Por qué las universidades del mundo le dedican en sus primeros semestres tantas horas al curso del cálculo? La respuesta es simple. Los descubrimientos científicos, los avances que hoy tenemos se deben gracias a él. El cálculo matemático, como hoy lo conocemos, tuvo su florecimiento en el siglo XVII con los aportes de Leibniz y de Newton. Dos mentes brillantes, tan brillantes como su rivalidad, enemigos entre sí, que se disputaron los derechos de autor del cálculo. Si bien no se puede atribuir el derecho de autor a una sola persona, sino que es un eslabón, una cadena de conocimientos a lo largo del tiempo, que pasa por Galileo, Copérnico y un montón de matemáticos más, fueron ellos dos los que le dieron un vuelo diferente al cálculo. Ellos establecieron que la naturaleza puede ser escrita a través de ecuaciones diferenciales, y eso nos permite a nosotros entender la realidad, modelarla y predecirla. Pero veamos ahora algunas aplicaciones del cálculo. Rever todas las aplicaciones sería imposible, ya que ellas son infinitas. Veamos las más conocidas a lo largo de la historia. Fue gracias al cálculo que el hombre pudo ver o reconocer la órbita de los cuerpos celestes alrededor del Sol. Probar que estas órbitas son elipses. Ese fue un trabajo de Newton con los aportes o las contribuciones de Galileo y Copérnico, que previamente habían estudiado este tema. Fue gracias al cálculo también que el hombre pudo probar cuál es la trayectoria de una bala de cañón. Si bien esta es una aplicación que hoy nos parece trivial, los matemáticos tardaron muchos años en poder probar dicha trayectoria. Hoy podemos establecer cuál es la relación, cómo depende esta trayectoria, entre otras variables, del ángulo de inclinación de la bala de cañón. Otra aplicación importante del cálculo es la determinación de áreas y volúmenes. Gracias a la integral, el hombre puede calcular el volumen y áreas de superficies. Por ejemplo, podemos calcular el volumen de una esfera, de una copa esférica, de algún cuerpo de revolución o de algún cuerpo con geometría conocida. En mecánica de los fluidos, por ejemplo, mediante el cálculo podemos calcular a qué velocidad el tanque se vacía. Con las ecuaciones diferenciales que rigen este movimiento, el hombre puede estimar exactamente cuál es la velocidad de la variación de la altura del volumen dentro del tanque en función de su geometría, de sus orificios de salida, de la resistencia hidráulica que el mismo pueda tener. Dijimos que el cálculo le puso ecuaciones diferenciales a la naturaleza. A través de la resolución de ecuaciones diferenciales, el hombre puede predecir qué pasa con determinadas variables físicas, químicas. Por ejemplo, fue Newton con su ecuación de enfriamiento que pudo determinar cómo evoluciona la temperatura de un cuerpo que se deja en un entorno a una temperatura controlada, por ejemplo. En nuestro caso, supongamos una taza de café dentro de una sala a una determinada temperatura, podemos ver cuál es la ley o cómo evoluciona esa temperatura a lo largo del tiempo. Es gracias al cálculo que tenemos esta información. Otra aplicación del cálculo puede ser en energía eólica, por ejemplo. Es a través del cálculo que el hombre puede saber cuáles son las características que debe tener un generador, cuáles son los tamaños de las palas, de los álabes, cuál es la energía que puede extraer del aire a una determinada temperatura y altura. Todo eso lo podemos saber a través del cálculo. Pero no solo en la física y en la química podemos aplicar el cálculo, también en la biología. Supongamos que un biólogo quiere saber cómo evoluciona una especie en el tiempo. Si la especie, por ejemplo, no está sometida a ningún tipo de depredador, ese crecimiento se puede probar que es exponencial. Pero ¿qué pasa si existe algún tipo de restricción? ¿Qué pasa, por ejemplo, si aparece un depredador? Ese tipo de ecuaciones, que son sistemas de ecuaciones diferenciales, también pueden ser resueltas por el cálculo. He aquí que el biólogo también necesita del cálculo. En todas las ramas de tecnología, el cálculo ha sido fundamental y por eso está presente en todos nuestros centros tecnológicos. La matemática es una herramienta, nos ayuda a entender la realidad, nos ayuda a modelarla. Ella soluciona problemas reales, por eso necesitamos entenderla, dominarla y sobre todo saber aplicarla.